Hola, bienvenidos a una nueva lectura. Estoy leyendo un libro de Susan Sontag, Las enfermedades y sus metáforas, y la segunda parte de este libro es El SIDA y sus metáforas. Te recomiendo que veas la primera parte de esta lectura, ya que la autora da una interesante introducción acerca de por qué considera que las enfermedades como el cáncer, la tuberculosis y el SIDA son utilizadas políticamente como control social. Espero que te guste esta lectura. La metáfora consiste en dar a una cosa el nombre de otra. Las metáforas médicas militares cobraron auge a principios del siglo XX, con las campañas educativas contra la sífilis organizadas durante la Primera Guerra Mundial y después de la guerra contra la tuberculosis. En una época era el médico quien libraba la guerra contra la enfermedad. Ahora es la sociedad entera. El aprovechamiento de la guerra para movilizar ideológicamente a las masas ha conferido eficacia a la idea de la guerra como metáfora para todo tipo de campañas curativas cuyos fines se plasman en una derrota de un enemigo. Hemos visto guerras contra la pobreza sustituidas hoy por guerra contra la droga y guerras contra determinadas enfermedades, como el cáncer. Puede que el abuso de la metáfora militar sea inevitable en la sociedad capitalista. Hacer la guerra es una de las pocas empresas ante las que no se pide a la gente que sea realista, es decir, que tenga presente el costo y los resultados prácticos. En una guerra abierta el gasto lo es todo, no exige prudencia. La guerra es por definición una emergencia para la que ningún sacrificio es excesivo. Las metáforas militares contribuyen a estigmatizar ciertas enfermedades y por ende a quienes están enfermos. Pacientes de cáncer que conocí y con quienes tuve oportunidad de hablar sentían vergüenza y se me ocurrió que algunas de las ideas que tienen estos pacientes enfermos de cáncer son fantasías igual como lo fueron en épocas pasadas las ideas de la tuberculosis, hoy desacreditadas. Se supone que el cáncer es una enfermedad a la que son especialmente propensos los derrotados psíquicos, los inexpresivos, los reprimidos, sobre todo los que han reprimido su ira o el sexo, tal como durante el siglo XIX y parte del XX, hasta que se encontró la manera de curarla, se consideraba a la tuberculosis como una enfermedad típica de los hipersensibles, los talentosos y los apasionados. Como paciente de cáncer, refiere la autora, me convencí de que las metáforas y los mitos matan más que la propia enfermedad. Infunden un miedo irracional a las medidas eficaces como la quimioterapia y fomentan la creencia en métodos totalmente inútiles como la dieta y la psicoterapia. Estoy convencida de que se debe considerar el cáncer como una mera enfermedad muy grave, pero no más que una enfermedad, no una maldición, ni un castigo, ni un motivo de vergüenza, y no una sentencia de muerte. Haz que los médicos te digan la verdad. Sé un paciente informado, activo, consigue un buen tratamiento. Si bien el remedio no existe, más de la mitad de todos los casos de cáncer se curan con los tratamientos que ya existen. En esta década de los 80 es cada vez más común hablar de lo que se supone no ha de nombrarse. El hecho de que hoy se hable de cáncer con menos fobia se debe en gran medida a que ya no es esta la enfermedad más temible. En los últimos años se ha reducido la carga metafórica del cáncer gracias al surgimiento de una enfermedad cuya carga de estigmatización y cuya capacidad de perder la identidad es mucho mayor. Da la impresión de que las sociedades tuvieran necesidad de alguna enfermedad para identificar con el mal que culpe a sus víctimas,
pero es difícil obsesionarse con más de una. Así que llegó la nueva y aterradora enfermedad, nueva al menos en su forma de epidemia, desencadenando una metaforización en gran escala. El SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que no es para nada su verdadero nombre. SIDA es el nombre de un cuadro clínico cuyas consecuencias forman todo un espectro de enfermedades, al contrario de la sífilis o el cáncer, que originaron los prototipos de casi todas las imágenes y metáforas vinculadas al SIDA. La definición misma de SIDA implica la existencia de otras enfermedades, las llamadas infecciones y malignidades oportunistas. El cáncer hace proliferar las células. Con el SIDA, las células se mueren. Las metáforas del cáncer lo han hecho sinónimo del mal. Mucha gente lo ha vivido como algo vergonzoso, por consiguiente, algo que hay que esconder y también algo injusto. ¿Por qué a mí?, exclama el paciente de cáncer. En el caso del SIDA, la vergüenza va acompañada de una imputación de culpa. Tener SIDA es ponerse en evidencia como miembro de algún grupo de riesgo, por ejemplo, ser homosexual. Se busca cada vez con mayor ahínco el posible vínculo entre los órganos o sistemas primarios y ciertos comportamientos concretos que se nos invitan a repudiar. La transmisión sexual de esta enfermedad, considerada por lo general como una calamidad que uno mismo se ha buscado. Se entiende que el SIDA es una enfermedad debida no solo al exceso sexual, sino a la perversión sexual. Me refiero a Estados Unidos, donde se está diciendo a la gente que la transmisión de SIDA en heterosexuales es extremadamente rara y poco probable. Una enfermedad infecciosa cuya vía de transmisión más importante es de tipo sexual, que pone en jaque a quienes tienen vidas sexuales más activas y es fácil pensar en ella como un castigo. Esto, que ya se tomaba como cierto de la sífilis, lo es aún más del SIDA, puesto que lo que se señala como mayor peligro no es la promiscuidad, sino una determinada costumbre considerada contra natura. El considerar una enfermedad como un castigo es la más vieja idea que se tiene de la causa de una enfermedad, y es una idea que se opone a todo el cuidado que merece un enfermo, ese cuidado digno del noble nombre de medicina. Al contrario del cáncer, entendido en la modernidad como una enfermedad propia y reveladora del individuo, el SIDA aparece de manera premoderna como una enfermedad propia a la vez del individuo y de éste como miembro de un grupo de riesgo. En países centroamericanos donde el SIDA está matando a decenas de miles de personas, la contrarreacción ya ha comenzado. Muchos médicos, universitarios, periodistas, funcionarios y otras gentes de cultura creen que el virus es un descontrolado acto de guerra bacteriológica, cuya finalidad era la de disminuir la tasa de natalidad, enviado a países africanos desde Estados Unidos y que ahora ha regresado a su país de origen para castigar a los perpetradores. Una versión africana habitual de esta creencia sobre el origen de la enfermedad sostiene que el virus fue fabricado en un laboratorio de la CIA y del ejército en Maryland, que de ahí fue enviado al continente africano y devuelto a su país de origen por misioneros norteamericanos homosexuales. La prensa de la época alrededor del mundo mostraba en primera plana: el virus asesino del SIDA fue creado artificialmente por científicos norteamericanos en experimentos de laboratorio que resultaron una catástrofe. Y un encubrimiento masivo ha mantenido el secreto hasta hoy. El virus
fue diseminado a través de los soldados estadounidenses usados como conejillos de indias. Es desde luego improbable que el SIDA, identificado por vez primera en los años 80, sea una nueva enfermedad. Lo más probable es que el virus exista desde hace mucho tiempo y no solo en África, aunque solo recientemente en África haya alcanzado dimensiones epidémicas. La llegada del SIDA ha demostrado que estamos muy lejos de haber vencido las enfermedades infecciosas. El SIDA obliga a pensar que la sexualidad puede tener las más horrendas consecuencias. El SIDA convierte en promiscuo y por ende peligroso todo acto sexual, salvo el que es monogámico y que dura periodos prolongados. El miedo a la sexualidad es el nuevo registro del universo de miedo en que vivimos hoy todos. La cancerofobia nos enseñó el miedo a un entorno contaminado. Ahora existe el miedo a contaminar al prójimo, un miedo inevitablemente infundido por la angustia del SIDA. El SIDA no solo tiene el infeliz efecto de apuntalar el moralismo sexual norteamericano, sino que fortalece además la cultura del interés propio, que en buena parte suele pasar por individualismo. En Estados Unidos, el SIDA se ha vuelto cada vez más una enfermedad de los pobres urbanos, en particular de los negros y los hispanos. Un tipo de mensaje que nos transmite la sociedad en que vivimos es: consume, haz lo que quieras, diviértete. La sexualidad recreativa y sin riesgos fue la inevitable reinversión de la cultura capitalista y su garantía fue la medicina. El advenimiento del SIDA parece haberlo cambiado todo irrevocablemente. El comportamiento estimulado por el SIDA es parte de un agradecido entorno. La reducción en el imperativo de la promiscuidad de la clase media, en el fortalecimiento del ideal monogámico de una vida sexual prudente. Las construcciones sociales tienen lugar ahora también en el mundo de la computadora. Se aconseja a los usuarios que consideren todo nuevo artículo de software como portador potencial de un virus. Se dice que los programas llamados de tipo vacuna que se empiezan a vender tienen cierta eficacia, pero la única protección segura contra la amenaza de los virus informáticos, según los expertos, es la de no compartir programas ni datos. La realidad de la cultura de consumo se ve estimulada por las recomendaciones de que los consumidores de bienes y servicios sean más cautos, es decir, más egoístas. No se ahuyenta a las metáforas con solo abstenerse de usarlas. Hay que ponerlas en evidencia, criticarlas, castigarlas y desgastarlas. Lo que más me gustaría, dice la autora, es ver archivada la metáfora militar en las enfermedades, porque no se nos está invadiendo. El cuerpo no es un campo de batalla. Los enfermos no son las inevitables bajas ni el enemigo. Analicemos si el surgimiento de estas enfermedades misteriosas son una forma de control social. Espero que te haya gustado la lectura de este libro de Susan Sontag, Las enfermedades y sus metáforas, el SIDA y sus metáforas. Recuerda compartir la lectura, darle like si te gustó, dejarme tus comentarios, suscríbete a mi canal. En Facebook está la lectura con números de página. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima lectura.